¿Qué haces, Santi? ¿Cómo estás? Bien, qué lindo verte. No, y llegar acá en este momento es un lujazo. Hacía un montón que no charlábamos, siempre nos escribimos, nos tenemos mucho afecto mutuo. Y la verdad es que yo sé que estás siguiendo muy de cerca todo esto que está ocurriendo con las investigaciones que venimos realizando con IBI, con el equipo de Carnaval. Pero evidentemente hay una preocupación. El poder se preocupa cuando empiezan a aparecer este tipo de registros, ¿no? ¿Sabes lo que pasa con las filtraciones? El poder de las filtraciones, ¿no? Que es increíble. Justamente lo último que escribía era comparando con la última gran filtración, que fue la del Lago Escondido, que el poder logró frenar, ¿no? Que de una manera realmente llamativa, y por eso celebro tanto esta filtración de ustedes, ¿no? Porque finalmente como que se ha roto una barrera, un dique, y ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces vos me decís, ¿por qué las filtraciones son tan poderosas? ¿Por qué lo que ustedes publicaron logró lo que no se había logrado en cuanto a mostrar la corrupción de este gobierno, ¿no? Que decían, se sabía, había tantos ejemplos, bueno, estaba... ¿Por qué? Bueno, hay algo que tiene la filtración que no tiene la noticia normal. Vos suponete que vos te enterabas de las coimas en discapacidad y decías, bueno, una fuente me contó, qué sé yo... Sí, un proveedor, por ejemplo, que quedó afuera. Bueno, entonces, digamos, un 50% de la gente que está en contra de este gobierno va a decir es verdad. Y la otro 50% va a decir es mentira. Ahora, si vos presentás un audio, ¿no? Un documento irrefutable, un documento clarísimo, que en este caso, digamos, tenés por un lado las comprobaciones técnicas que hizo chequeado.com, por ejemplo, que son verídicas, las mismas que hicieron ustedes, pero también tenés una comprobación política, ¿no? Que es que el tipo acusado se queda una semana sin decir nada. El gobierno lo echa y se queda una semana sin decir nada. O sea, más admisión de culpa que eso, imposible. Entonces, vos tenés un documento claro que lo dice. Entonces, ya el 50% de Milei, ya un 30, un 40% también empieza a creerlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya hay un 80% que cree lo que vos decís. Entonces, eso es lo que le da tanto poder a la filtración, el respaldo documental, ¿viste? Esto es lo que Assange llamaba periodismo científico, y Assange lo armó justamente pensando en los jornales científicos, ¿viste? En el New England Journal of Medicine, The Lancet, la revista Science, que son publicaciones que para publicar te exigen la documentación. Entonces, vos querés publicar un artículo en cualquiera de estos jornales científicos, de los cuales hay muchísimos en el mundo académico, vos tenés que ir ante un comité que examina las cosas, si el experimento se comprueba empíricamente, y recién ahí se publica. Por eso se exhibe como si fuera casi un título de grado. Publicó en el Lancet, Exacto. Claro. Entonces, en este mundo de posverdad, en este mundo de fake news, se impone, y por eso yo insisto en que las filtraciones, y creo que vos estás demostrando lo que yo venía diciendo, y yo decía que estaré loco, ¿viste? Me moriré y por ahí dentro de 20 años van a decir fue así. Yo vengo diciendo que las filtraciones son el presente y el futuro del periodismo, y que todo lo demás se confunde con publicidad y propaganda. Acá no hay publicidad y acá no hay propaganda. ¿Por qué? Porque por definición, la filtración muestra algo que el poder quiere ocultar. Y si hay ejemplos acá de cómo el poder quiere ocultar lo que ustedes están mostrando. Entonces, por un lado, la filtración se distingue del resto del periodismo porque exclusivamente muestra lo que el poder quiere ocultar. Y esa es la definición clásica de Verbitsky de lo que es el periodismo. Y por el otro lado, el método. El método es presentar documentos, o sea, lo que importa no es lo que Ibi o Mauro dice sobre el audio, lo que importa es el audio, lo que importa es la persona puede escucharlo y decidir si es verdadero, si hay crímenes ahí, o sea, ya no, la curación del periodista acompaña, pero lo que realmente el protagonista es el documento, y es un documento que la persona lo tiene y puede decidir ¿qué valor le da? ¿Qué fuerza? El otro día explicabas la diferencia entre espionaje y el ejercicio del periodismo, si no me equivoco, y me parece que sería interesante marcar esa diferencia de por qué esto no es espionaje. Porque estamos siendo acusados de formar parte de una red de espionaje. Sí, es muy interesante. Sí, no, y gracias, sí.
el espionaje es un acto, por definición, es un acto privado, ¿no? Entonces, el espionaje consiste en acceder a información de una corporación privada o estatal o de una persona y transferir esa información a otra corporación estatal o privada a cambio de un beneficio, que puede ser dinero, ¿no? Es, por definición, un acto privado. Ahora, publicar, la misma palabra lo dice, es un acto público. Acceder a información para su publicación, eso es periodismo porque es un acto público. Entonces, confundir un acto privado, como es el espionaje, con un acto público, me parece que es un gran error. Si ustedes hubieran obtenido esos audios y se los hubieran vendido a Karina Milei, hubieran cometido un acto de espionaje, un acto privado. Pero al publicar, al hacer pública la información que ustedes obtienen, después lo que yo insisto mucho, yo los conozco a ustedes, yo nunca podría decir que lo que ustedes están publicado no intervino un agente de inteligencia, no está la inteligencia metida. No lo sé, ni lo voy a saber nunca, las fuentes son sagradas y es un tema de ustedes. Ahora, lo que está claro es que para publicar una filtración necesita dos cosas, que sea verídica y que sea de interés público. Acá hasta el doctor Gil Lavedra dijo que esto es de enorme interés público. Entonces, yo lo que digo siempre, no nos convirtamos en sommelier de filtraciones. Acá no importa quién te la dio, no importa si te la dio Jaime Estiuso o si te la dio un tipo bárbaro, macanudo, que vive laburando hace 30 años y que se cansó de las curvas y decidió contarles todo. No importa quién fue. No importa si fue un espía o si fue un señor que nunca mató a nadie. Lo que importa es que es de interés público y que es verídico y que ustedes lo publicaron. Eso quiere decir que es una filtración. Entonces, me parece que confundir el origen de una fuente con el acto de publicar es, bueno, ni siquiera es un error, es una intencionalidad para tratar básicamente de que la información no circule. Y yo digo, cuando la información no circula, las democracias mueren. Entonces, si la información queda retenida en un pequeño grupo, en este caso de chorros, entonces los que nos perjudicamos somos todos. Y ahí quiero ir a otro concepto, si en algún momento me dejan, que es la gran mentira para pegarles a ustedes, para pegarnos a los que tratamos de demostrar la importancia de las filtraciones. No ya que se puede publicar filtraciones, sino que es un imperativo democrático. Si no publicamos filtraciones, las democracias mueren. Entonces, ¿cómo hacen las élites para hacer que no publiquemos filtraciones? Dicen es un robo de información, que es la gran mentira que permite después decir que los que publican filtraciones son espías. Primero partís de esta gran mentira, que es que la información se roba. Y este es el concepto que me gustaría, si puedo, sí, claro. Explicarle... Espera que Maurito te iba a hacer una pregunta. No, meta, mucho más importante. Métele. Que le quiero explicar a la audiencia, porque esto es importante que lo entiendan no solo los periodistas, que muchas veces tampoco lo entienden, pero sobre todo la audiencia, que tenga que entender, es imposible robar información. Y esto es lo que quiero que se entienda. Cuando te dicen hay un robo de información, se está mintiendo. Y si querés voy a empezar con el ejemplo que me dio Assange, que fue el que me abrió los ojos. Un día me dice, yo voy caminando por la calle con vos, ¿no? Y yo te miro el reloj pulsera y veo la hora. ¿Te estoy robando la hora? O sea, yo no te pedí permiso para mirarte el reloj. No, por supuesto que no te estoy robando la hora. ¿Por qué? Porque la hora es un conocimiento y los conocimientos no se roban, se saben o no se saben. Entonces, un robo, por ejemplo, yo te robo la billetera. Bueno, entonces vos dejaste de tener la billetera. Ahora, si yo me entero que vos tenés tal documento, vos no perdiste el documento. Vos no perdiste el conocimiento del documento, simplemente yo me enteré también. Claro. Entonces, una cosa es acceder a la información y otra cosa es robar. La información no se puede robar. Es decir, el sol sale a la mañana. Bueno, ¿lo sabemos o no lo sabemos? No puedo robar esa información. Entonces, la idea de que una información se roba es mentira. Ahora, hay leyes que dicen no podés entrar a tal servidor y acceder a tal información. Sí, hay leyes. Pero por encima de esas leyes está la Constitución.
Y la Constitución Nacional dice que tenemos derecho a acceder y a divulgar información. Lo dice el Pacto de Costa Rica, que está incorporado a nuestra Constitución. Entonces, una ordenanza municipal que diga no podés entrar a tal computadora, bueno, no diga, porque esa es la otra gran mentira, hackeo ilegal. Nada es ilegal hasta que un juez no dice que es ilegal. Inclusive en este caso un juez, digamos, de cuarta, bueno, no quiero decir un juez de cuarta, disculpe, pero digamos un fuero totalmente atípico que no tendría que tener ningún tipo de intervención en un tema federal como este, que claramente es un tema para el fuero federal penal, o sea, de la nada, sin sorteo, no se viene a decir, bueno, creo que todo el mundo sabe y es clarísimo que esto en instancias superiores no va a llegar porque, como dicen los jueces, hay cuestiones federales importantísimas. Acá no se puede censurar a un periodista, ¿no? Pero entonces, hackeo ilegal. Pero si un juez no dijo que es ilegal. Yo presento una... Vos fijate lo que decían en el caso de Lula, ¿no? Que decían, un hackeo ilegal. La Corte Suprema de Brasil termina usando ese supuesto hackeo ilegal para exculpar a Lula en la causa judicial más importante de la historia de Brasil. Usa como evidencia una filtración. Entonces decir que algo es ilegal antes de que un juez decida que es ilegal es mentira, porque yo puedo ir y decir, a mí me ampara la Constitución, a vos te ampara la ordenanza municipal no sé cuánto. Y aparte históricamente, desde Watergate a esta parte, la justicia casi siempre falla a favor del interés colectivo por sobre el interés individual. O sea, siempre en un tema de divulgación vas a tener, por un lado, el interés individual de las personas a que no se conozcan ciertos datos de privacidad. Y por otro lado, el interés de la población de conocer información que es importante para su vida. Y cuando esto sucede, históricamente, la justicia ha dicho, los periodistas tienen todo el derecho del mundo a divulgar. Y siempre el interés general prevalece. Ahora, lo que ha pasado hasta ahora es que en el caso de las fuentes, pobrecitas, iban en cana. O sea, si yo accedo a la información, y fíjense que siempre hablo de acceder, no hablo ni de robar, ni de... Sí. Si yo accedo a la información y se la doy al periodista, si yo accedí violando alguna ley informática o de seguridad nacional, yo quedo expuesto a ir en cana durante mucho tiempo. ¿Cuándo fue el caso de McNamara, en los papers? Sí, los Pentagon Papers, digo, pero hay muchísimos casos. O sea, ahora podemos hablar de Snowden, podemos hablar de Chelsea Manning, podemos hablar de Rui Pinto en Football Leaks, podemos hablar del mayordomo del Papa en los Vatican Leaks, o sea, hay muchísimas. Pero ¿qué es lo que pasa con esto de criminalizar la fuente? Que hoy en día todos somos periodistas, hoy en día la distinción entre fuente y periodista no existe más. Estas leyes para proteger a los periodistas se crearon en una época en que muy pocos podíamos publicar, o los que trabajábamos en los grandes medios, o los dueños de los grandes medios podían publicar, los demás no. Entonces había una distinción clara entre fuente y periodista. Hoy, con las redes sociales, todos somos periodistas, y un tuit a veces es mucho más noticioso que la propaganda política que hacen muchos medios. Jorge el otro día contó con lujo de detalles de qué manera, él dijo, varios medios contaban con al menos una parte de este material. Y en algunos casos el gobierno negoció tiempo, dame 48 horas, dame 72 horas, otros directamente llegaron y dijeron, che, mirá lo que me trajeron, qué horror. Y yo tengo la convicción de que si nosotros no hubiéramos publicado esto el martes, hace 2 martes, probablemente el gobierno hubiera ganado la pulseada de que se diera a conocer esto. Porque acá nos vieron 500 personas en ese momento. 600 personas nos vieron. ¿Sabe qué pasó? Exacto. Alguien agarró un recorte, lo puso en las redes sociales y se viralizó. Pero ahí tenés un gran ejemplo. Vos podés tener, no sé, el Grupo Clarín, que tiene 30 millones de personas y que por ahí no hace periodismo. Y por ahí un streaming con 600 oyentes hace mucho más periodismo. Por ahí una señora... Hoy te está viendo más gente, mirá, te está viendo 10 veces más gente que 11. Por ahí una señora mañana en Twitter dice, acá hay un kiosco de Paco en la esquina de mi casa, y está haciendo más periodismo que muchos diarios. Entonces, la distinción entre fuente y periodista no existe más. Entonces, ¿qué le queda a la justicia? ¿Y cuál es el gran desafío de la justicia? ¿Y cuál es la transición que estamos viendo, ¿no? Que vos tenés 2 caminos acá. Entonces,
o le das las protecciones a todos los ciudadanos para poder publicar libremente y dejás de hacer esta distinción entre periodista o no periodista, o directamente criminalizás el periodismo como están haciendo, como hicieron con Julian Assange y como hicieron con ustedes y como hicieron conmigo cuando quise publicar el libro de Macri y lo quisieron frenar. Ahora, bueno, ayer Stornelli fue claro, ¿no? O sea, divide, obviamente que no puede haber allanamientos, que no puede pedírsele las fuentes al periodista, pero sí, de todos modos, avanza la investigación a ver si hubo espionaje ilegal o no. Sí, me parece que se metió en un camino, digamos, claramente, o sea, Stornelli se le acaba la carrera si los allana a ustedes. O sea, no, es imposible, o sea, porque ya te digo, este es un tema que vos tenés la Corte Suprema, la Corte Suprema a la vez tiene que dar explicaciones a la Corte Interamericana, digamos, el precedente de Watergate a esta parte es muy grande. Ahora, lo que sí venía pasando hasta ahora es que podía pasar, sobre todo si te metías con grandes multimedios, con políticos muy poderosos, como pasó en el tema del Lago Escondido, que te venían y te decían, todo esto es hackeo ilegal, todo esto, no pasa nada. Ahora, una vez que avanzó el fiscal Picardi, una vez que avanzó el juez Casanello, haciendo lo obvio, lo que ya se sabía acá, no importa el audio. ¿A quién le importa el audio? Lo que importa es la información que hay en el audio, y la información no te la pueden borrar de tu cabeza. Una vez que escuchaste el audio, ya tenés la información, no importa el soporte. Entonces, busca el soporte, si querés, buscar quién hizo el soporte, pero no necesitas ese soporte físico para avanzar en la investigación. Y esto era evidente, y sin embargo, como, digamos, hay un control político de los medios, todos se quedaron callados, pero ¿cómo podés ir siempre detrás del filtrador e ignorar los tremendos crímenes y delitos que ustedes denunciaron, ¿no? Entonces, me parece que aún si se frena la investigación, y de hecho, bueno, no sé, alguien frenó las fuentes de ustedes o algo porque dejaron de filtrar, ya con lo que avanzamos, tanto a nivel periodístico como a nivel judicial, y yo siempre uso la misma imagen, ¿no? La pasta del diente no se puede volver a meter adentro del tubo. O sea, ya sabemos que se puede investigar y que no hace falta el soporte físico para investigar una filtración. Y aún así te diría que aún así yo iría a la justicia y la pelearía desde el punto de vista constitucional de que esa grabación también, porque si esa grabación se usa para extorsionar, si esa grabación se usa para robar, entonces el delito es robo y extorsión. Pero si esa filtración, ese audio se usa para hacer periodismo, para publicar, para que la información circule, para que se cumpla nuestro derecho constitucional de acceso a la información, entonces ese audio para mí es legítimo. Y me parece que estas discusiones se tienen que dar en la justicia, como se están dando en el periodismo, pero que partimos un poco de esa cosa de que la gente que no quiere que la información circule, que quiere que la brecha entre la gente que está informada y la gente que no está informada sea cada vez mayor, porque la información es poder, no jodamos. O sea, estamos pensando en información como si fuera algo que leemos en el diario. No, hoy en día la información vale más que la bomba atómica, vale más que el arma. Si vos tenés 10 pozos de petróleo, pero yo tengo acceso a tus cuentas bancarias, yo tengo control sobre vos. Hoy en día vivimos en la era de la información y no hay nada más valioso en el mundo que la información. Entonces, que la información quede en manos de 4 personas, o sea pública y circule y permita el libre debate de ideas, es una diferencia enorme. Así que no quiero sonar nada, pero me saco el sombrero porque realmente me parece que han hecho muchísimo. Exagerado, anda. Siempre nos tiramos flores porque nos queremos mucho, además, pero la verdad que el laburo que hizo Santiago cuando bueno, mostró a través de sus publicaciones, libros. Santiago es uno de los tipos más respetados que tiene el periodismo argentino. Está para mí en el podio de los mejores periodistas de la historia del periodismo argentino contemporáneo. Wow. No, pero sí sabe que te lo digo, cabeza. Y lo que yo pienso es que en general, cuando una persona se dedica a esto, es muy difícil compatibilizar esto con las luces del centro. O sea, los que nos dedicamos a esto, en general, tenemos un perfil diferente al que, por ahí, Jorge, por ejemplo. Jorge es el mejor vendedor de estas cosas. Es el tipo que se sienta y te lo va a explicar con Ibi o conmigo al lado de la mejor manera y va a lograr que traspase la pantalla.
pero el laburo de investigación en general está más identificado con gente como nosotros, que somos más de perfil bajo, que en general no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la vieja escuela de periodismo a la cual pertenecemos siempre decía que el protagonismo era la noticia y el periodista siempre detrás de la noticia, ¿no? Porque no querés competir con la noticia. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó Internet, llegó a la fuente y lo que antes era un elogio, ahora es como si no das la cara, te dicen qué tenés que esconder. Entonces, prácticamente tenés que dar la cara, pero no es algo que nos nace. O sea, el periodista tiene que ser una mosca en la pared, ¿o no, Ibi? Cuanto menos te conozcan, mejor, porque si te conocen, ya actúan. ¿Viste? Sí. O sea, para hacer una mosca en la pared, el periodismo te juega en contra. ¿Cómo te juega en cambió contra la fama. A vos, por ejemplo, y lo digo a Mauro, que es mi amigo hace muchos años también. Mauro siempre fue un hombre de redacciones. Y en un momento empezó a trabajar en televisión. Sí. Y primero atrás de cámara. Y atrás de cámara. Atrás de cámara. Y hacía lo mismo que hacía para la gráfica, para la tele. Iba, buscaba información, se metía en los barrios, contactaba fuentes, qué sé yo. Sin salir en cámara. Cuando empezó a salir en cámara, se te empieza a complicar. Es decir, la gente te reconoce. Claro, te ve de otra manera. Y decís, espera, este es el que está en Es distinto tal o todo. cual canal. Ahora, ¿cómo cambió el mundo, no? Yo, cuando empecé, hacía 200 entrevistas por día. Me acuerdo en el caso Cabezas, mi gran orgullo era que me venían a buscar todas las radios y les decía que no a todas las radios. Y decía, ¿por qué? Porque digo, si yo trabajaba en esa época en La Nación, digo, todo lo que yo sé lo volqué a La Nación. Si me guardo algo para la radio, estoy estafando a La Nación. Deshonesto con el medio. Y si sanateo en la radio, entonces estoy cagando la radio. Entonces digo, viste, lo mío ya está ahí, lee lo que escribí, no tengo más para dar. Y para mí era el orgullo cuántas radios me llamaban y a cuánto le decía que no. Entonces, ahora es al revés. Ahora debo hacer 5 entrevistas por año y me entrevistan 200 veces. O sea, ahora nos entrevistan a nosotros. Lamentablemente es así, ¿viste? Y yo a Mauro lo estuve persiguiendo una semana para entrevistarlo para Filtralix. Cambia. Tenía una curiosidad con Rosario, porque vos fuiste muy protagonista en Lago Escondido. Claro. Vos sos una de las primeras que dio una en filtración. perfil, sí. Y me imagino Que- el impacto de que ahí, cómo te frenaron, y ahora con esta filtración, cómo fuiste... Que ahí también pasó lo mismo que con esto. No lo querían dar los medios. Claro. O sea, No. incluso los medios más opositores al macrismo en ese momento. Lo que pasa es que no Y se sabe mucho, pero... Yo laburo en perfil y estoy, la verdad, que bastante orgullosa de laburar en perfil, a pesar de muchas otras cosas, desde lo periodístico. Porque en perfil es el único medio en el que no importa quién es si vos tenés confirmada la información. No importa. Incluso me ha pasado con un empresario de medios, 2011 creo. Un empresario de medios, amigo de Jorge Fontevecchia, que nosotros estábamos con una investigación, obviamente consultamos porque hay que darle tiempo a ese personaje para decirle, tenemos esta información, ¿qué quiere decir al respecto? Y le envió un mail directo, porque era amigo del dueño del medio. Y lo que pasó es, hola, fulanito de tal, si están con este tema, ponete en contacto con ellos para responderles. O sea, no importa quién es. Y con Lago Escondido me pasó lo mismo. Vos tenés chequeado esta información, vos tenés las fuentes que ameritan y que te dicen que sí, dale para adelante. Mirá, Rosario, lo que vos sugeriste, a ver si no quiero ir más allá de Y donde vos... Perfil lo dio primero y único, y después empezaron... Sí, perfil, ámbito financiero, Sí. son todos medios como, o sea, no los más importantes. Y mismo en medios, en página 12, por ejemplo, no se pudo dar parte de la información, que fue el primer... Bueno, no importa. A lo que voy es que me parece claro que en los medios
y esto lo he hablado también con Fontevecchia, ¿no? Que realmente, porque a mí a veces inclusive me ha levantado perfil notas que no me han querido publicar los lugares donde trabajaba. Pero lamentablemente, y creo que no estoy diciendo nada que no se sepa, por lo menos solamente, las condiciones laborales en perfil no son las mejores. No, te diría que son las peores. Por eso, por ejemplo, mismo, hoy estamos reclamando que paguen los aguinaldos. Claro, por eso hay muchos reclamos para hacer. El diario diario.ar para mí es otro lugar donde hay independencia en la Argentina. Son muy pocos los medios donde hay independencia. Y justamente, cuanto más independiente el medio, lamentablemente, peor las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque al ser independiente el medio, no recibe avisos. Porque acá, lamentablemente, en la Argentina, el negocio del periodismo no funciona como negocio. Entonces, la gente que pone plata en el periodismo, la pone con intenciones políticas. Entonces, los que tratan de hacer periodismo independiente se quedan sin avisadores, sin apoyo, sin plata, y lamentablemente, entonces vos tenés la paradoja de que los lugares donde hay más libertad para trabajar son al mismo tiempo los más pobres. Sí, a mí lo que nos pasa a veces es que yo disfruto mucho cuando nace un medio. Me pasó, por ejemplo, que cuando nació Crítica, me tocó estar en el lanzamiento de Crítica. Y Crítica nació como un medio que tenía mínimos compromisos, porque había patrocinantes blanqueados muy escasos, y el tema era Sacudí. Después empezaron los compromisos a llegar. Pero la Nata nunca me perdonó cuando le publiqué el Wikileaks de que fue a pedir plata a la embajada. Exacto. Cuando empezaron los compromisos... Me dedicó toda una columna diciéndome que no sabía editar. Por ese lado fue. Que no sabías editar. Porque decía que yo le daba más importancia a que él había ido a pedir plata, cuando la verdadera importancia era cómo lo censuraban los K. Claro. Él pretendía que Santiago pusiera otro enfoque. Pasó con este medio. Nosotros, que me convoca a mí, es amigo mío, y trabajo con él desde ámbito financiero. Bien, nos conocimos laborando hace ya más de 10 años en ámbito financiero. Y Pablo me dijo, mira, gordo, vení y arrancamos. Cuando empiecen los compromisos, yo te voy a decir, acá no te metas. Y de momento, te soy absolutamente franco, nos movemos y decidimos hacia dónde queremos poner la proa de la nave con total independencia. En algún momento dirán, che, acá no te metás, o esto no lo toqué, pero hasta ahora no pasa eso. Y eso me da la impresión que hasta tiene una lógica de mercado, ¿no? Cuando a un empresario te dice, como le pasó a Jorge el otro día, y lo contó él, por eso lo cuento, y lo contó públicamente, mirá, yo tengo que darle 48 horas a esta gente, y el material, si se pasa, se va a pasar recién el miércoles. Ahora, igual es parte de la regla del periodismo, darle voz al involucrado para que pueda hacer su descargo. Ni hablar. O sea, sí, pero es parte. Y no digo que esté mal, al contrario, digo, pero es una manera de entender cuando algo es tan evidente. A mí me pasó, tuve que venir yo empecé en Estados Unidos a trabajar, ¿no? Y tuve 6 años en el Los Angeles Times y después 4 años en el Washington Post, ¿no? Me acordaba, por esto que vos decías, Rosario, había una anécdota muy buena en el Los Angeles Times, también que el dueño era un tipo bárbaro, inclusive tenía su oficina en otro piso porque él decía que su trabajo, el del editor, era frenar las influencias contra el diario, no, entonces ni siquiera estaba en el mismo piso con los periodistas, ¿no? Y entonces uno de los periodistas más famosos de él, llamado Bob Scheer, hace un perfil de Nixon, de Kissinger, ¿no? Entonces termina un perfil bárbaro, qué sé yo, lo llama el dueño del diario y le dice, y el perfil por supuesto lo mataba, ¿no? Y lo llama y le dice, ¿vos sabías que Nixon era compañero mío en Harvard? Éramos compañeros de cuarto, es íntimo amigo mío. Y entonces agarra el tipo y dice, no, la verdad, disculpame, que yo acá tenés mi renuncia, no sé. ¿Qué renuncia? Lo sacaste perfecto. Bueno, pero pará, la intermediación de vínculos personales, más allá de las cuestiones de auspiciante, ocurre, bueno, en el Pentagon Paper, la dueña de Washington Post era amiga de McNamara, o sea, tenía una amistad personal con el ministro de Defensa y estaban develando
documentos desclasificados que tenían que ver con la guerra de Vietnam y cómo se había comportado Estados Unidos. Entonces me da la impresión que eso también juega a veces. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo venía, ¿no? Y te digo la verdad, me acuerdo, el primer laburo que tuve, hice una nota freelance para Página 12 y me contrató Moreno Campo para hacer la revista de Poder Ciudadano. Y me acuerdo que él me dijo, vos sos demasiado puro para la Argentina, ¿no? Y es verdad, porque es muy fácil en Estados Unidos, donde hay un mercado, donde los periodistas cobran un sueldo digno y no necesitan hacer otras cosas, donde nadie tiene que tener... Yo tengo 4 laburos ahora, ¿viste? No tenés eso, todos. Entonces, digo, es muy fácil ser puro y ser limpio cuando hay un mercado, cuando hay un negocio. Insisto, acá no veo que no hay un mercado para el periodismo, hay un mercado para las operaciones políticas, para tener un medio, para tener influencia, para tener poder, y es cierto lo que decís, depende del dueño cómo lo usa, ¿viste? Algunos lo usan más maniqueamente, otros tratan de simular un poco más o darle más libertad a sus periodistas, pero en el fondo no están por el negocio del periodismo, ¿viste? No creo que ningún medio acá, salvo por bueno, ahí y hay ahora loco de Fontevecchia. Claro, es que en realidad dejaron de, o sea, tienen otros negocios los empresarios de medios. Tienen Claro. el medio ahí, pero lo que les interesa son otras cosas. No, por ejemplo, la lógica comercial de Clarín, para poner un ejemplo. Claro. Clarín, según el estudio que hicieron Becerra y Mastrini hace unos años, tiene posición dominante en todos los mercados infocomunicacionales de la Argentina, que es mucho más que tener un monopolio en un mercado, es en todos los mercados que van desde el chip del teléfono celular hasta la última película, pasando por la televisión, la radio, internet, todo, ellos tienen posición dominante. Entonces, el diario, el canal de televisión, es prácticamente la agencia de publicidad de todos los productos que ellos tienen y la agencia de lobby político para comprar telecom, qué sé yo. Entonces, el presupuesto que ellos gastan en periodismo, entre comillas, más allá de que hay grandes periodistas en Clarín que hacen un gran trabajo, estoy hablando del modelo de negocios, ellos no están pensando en ganar plata con los medios, ellos están pensando, tengo que tener un medio para poder hacer plata con todos estos otros negocios. Para una observación, Sí, claro. a los chicos, no sé si alguien nos está escuchando del otro lado de la pecera, dicen que se está meta a cortar la transmisión, que hay muchos problemas técnicos, pero que probablemente también tengan que ver con C5N, digo, hay como... Se están cortando la transmisión. Supuestamente, Dicen estoy a través leyendo, estoy dándole voz al chat, de que se un está montón de cortando gente bastante. viendo. Mucha gente saludando a Santiago, felicitando por la nota, pero mucha gente también insistiendo en que hay algún tipo de problema técnico que se corta la transmisión. Lo elevo por si alguien lo puede resolver de alguna forma, no tiene que ver con... No sé, con lo que está yo me ocurriendo. siento, viste, como el jugador de fútbol, como Salas, viste, no sé qué. Arranca Yo soy de Racing, pero digo, que te transfieren al equipo ganador, viste, vos llegás y ya ganaron el campeonato. Vos lo único que hacer es llegar para la vuelta olímpica. No te hagas. Escuchá, pero vos decías lo de Clarín, y Clarín claramente, a lo largo de los últimos 40, 50 años, terminó abrazando una serie de negocios que originariamente, yo supongo, cuando Noble y Frigerio y toda la banda que lo impulsaron allá por la década del 40, 50, tuvieron una impronta en donde el periodismo era el eje. Ahora, yo me acuerdo, yo no sé qué será de la vida de él, sí que está vivo, capaz que hace tantos años que no lo veo y que no sé de él, un periodista que laburaba mucho en Clarín y muy bien, y laburaba los temas de ciencia, que curiosamente uno piensa la ciencia es una de las más intermediadas por la economía y por los intereses comerciales, porque Los congresitos. el congresito, los laboratorios que pagan todo, para hablar son todos sobre... en Hawái, en Acapulco. Y siempre me decía, Clarín, Caribe. tres veces por año Clarín cura el cáncer, te decía, resuelve la diabetes y es tema de tapa. Bueno, y él me decía, yo aprendí, Daniel Arias era, lo voy a mencionar, pero no sé si estará viejo, insisto, hace muchos años que no lo veo. Y Daniel me decía algo que yo ayer parafraseé mal, como suelo hacer en la charla en la Cámara de Diputados. Clarín no vende información, Clarín vende silencio. Es decir, que Clarín, el principal negocio de Clarín no es lo que te publica, sino lo que te oculta. Y yo me quedó latiendo, eso te lo digo, yo laburé con él hace 30 años. Y me quedó muy presente ese concepto, esta idea de que siempre es mucho más rentable negociar lo que no vas a contar
que exponer lo que tenés para contar. Porque si lo haces, muchas veces el poder te mira y dice, y o te quieren comprar o te quieren matar, y si vos no tenés precio, te puede ligar un tortazo. Pero ese es el gran problema, que una vez que vos no publicás, por eso es tan importante publicar. Y por otro lado, y esto ustedes lo saben tanto como yo, ¿no? El momento antes de publicar es el más peligroso, porque una vez que vos publicaste, el costo-beneficio para censurarte, para castigarte, para tener represalias es mucho más alto. O sea, si llegan a vos antes de publicar, entonces le vale la pena el que quiere censurar. Ahora, una vez que publicaste ya pierde el incentivo. Entonces el tema de esos minutos, esas horas antes de la publicación, esa angustia que tenemos, ¿no? Y por eso me pensé tanto en Rosario, ¿no? Que se jugó la vida con la filtración del Lago Escondido y la mataron antes de que empiece a volar y ahora como que tenés tu revancha, ¿no? Sí, bueno, pero, o sea, la verdad que es gran laburo de ellos, pero el poder laburar en medios y tenerse y sentir ese respaldo es importante, ¿no? Porque vos sabés en dónde podés y en dónde no, y que solo no podés, de todos modos. Es cierto que hoy las redes sociales, incluso no solamente sirvió perfil, sino también sirvió mi cuenta de Twitter también para eso. Sí, claro. yo pensaba mucho más en la justicia. O sea, bueno, vos vas y caes en un... pero perdón, ¿no? Sabíamos de entrada que no... Para que la gente sepa, sí. Caes en un juez que es el íntimo amigo del tipo, que es como si me dijeras que tu juez fuera el mejor amigo de Spagnuolo. Sí. Caes en un juez que es el íntimo amigo de este ministro que hizo todas las chanchadas que aparecen en los audios, que se trata de no sé cuántos, se prestan autos, qué sé yo, y el tipo ni siquiera se toma el trabajo de ver si las grabaciones, que los propios periodistas que aparecen en las grabaciones dicen son verídicas, el juez ni siquiera toma una medida para ver si esto es verdad. Pero el problema es que las consecuencias sabemos y las tenemos que arrastrar durante años, porque vos te creés que contra ellos van a ir ahora o van a ir en 5 o 10 años. Sí, entonces, sí. El poder no yo las olvida, estoy sufriendo, o sea, no se olvida, en algún momento te la quieren devolver. Pero yo te insisto, si publicás, ya está. Yo no creo que vuelvan. Sí, en algún momento te la quieren devolver. Sí, pero te están esperando, ¿viste? En algún momento no te creo. dicen... ¿Sabes por qué? Porque no les sirve, les sirve. El tema es, la batalla es por publicar. Una vez que publicaste, o sea, entre volver y vengarse con vos por lo que hiciste hace 5 años o pelear la batalla del día, que seguro que van a tener 10 tipos más que tienen que censurar mañana, van a tratar de censurar lo que todavía no se publicó. Me quedé pensando en otra investigación muy importante en la historia contemporánea argentina, que no tuvo a un periodista o a una periodista, tuvo varios, pero hubo un par que estuvieron muy destacados, que fue la de las coimas en el Senado para la Banelco. Y la presencia muy importante de quien fue un disparador de esa historia, que fue Mario Pontacuarto, ¿no? De qué manera la historia terminó dándole algún revés judicial y terminó poniéndolo a Pontacuarto en un lugar casi como de el excluyente responsable de esta historia de corrupción, pero la sensación que quedó flotando en la sociedad, a pesar de que la justicia no terminó de ser todo lo contundente que uno hubiera esperado, es que hubo efectivamente coimas. Sí, para mí ahí hubo un error gravísimo de la Nación, que fue violar un off the record. Para mí nunca se violó un off the record, y mucho menos con la excusa de que la persona que te dio el off the record se portó mal. O sea, el off the record no lo violás no por la persona, no lo violás por vos, porque tu palabra vale. Si vos no podés violar, pues yo le doy el off the record a un demonio y el demonio mata a mi hijo. Yo no le puedo violar el off the record al demonio porque mi palabra es la que vale. Yo di el off the record. Yo dije, nunca voy a nombrar. Entonces, nombrarlo y encima sacar un editorial diciendo, no, lo nombré porque en la conferencia de prensa no negó. No, loco, si justamente te lo dijo en off porque lo quería negar, ¿viste? entonces, ¿qué quiere que vaya a la... No, te hice una pregunta. Me acuerdo de Astiz y de Gabriela Cerruti. También. Que estamos hablando de periodismo. No llegás al acuerdo ahí. Yo no llegaría nunca a un acuerdo con ese es el tema. Una vez que acordaste... Una vez que te sentaste y acordaste... es que es tu palabra. Claro. Vos querés que confíen en vos. ¿Cómo que te crees que Mauro consigue lo que él consigue? Porque alguien confía en él. Y dicho sea de paso, y de vuelta a tu modestia, estamos hablando del Lago Escondido, pero hubo otra gran filtración de Mauro Federico, que el único medio que lo siguió, por lo menos como filtración, fue Filtralix, mi medio, que fue la filtración de todo lo que tenía que ver con los genocidas.
El laburo que hicimos con IBI. Bueno, Sí. ese laburo que hicieron ustedes, también lo mataron así como Lago Escondido. No, esto es filtración, esto es ilegal, qué sé yo, no vamos a ningún lado. O sea, me parece que lo que se logró ahora, donde se acabó esa mentira de que la filtración no sirve porque es ilegal, porque se robó información. Me parece que lo que ustedes lograron, ya te digo, es romper el dique, ya no hay marcha atrás. Ya nadie puede decir esto porque, y lo felicito al doctor Casanello, lo felicito al doctor Picardi, que se dieron cuenta de lo obvio. Lo mismo, yo lo citaba a Manuel Garrido, lo decía con Lago Escondido. No importa el soporte, no importa el electro, lo que importa es la información, y la información, una vez que la sabes, nadie te la puede borrar de la cabeza. Se puede avanzar judicialmente. Acá lo que importa, en este caso, por ejemplo, son las planillas, son los depósitos, son las cuentas, son el 9%, el 15%, o sea, la droguería, ¿pagaron o no el 8%? Ya tenemos el mapa. Lo que tenemos que hacer ahora es demostrarlo, y no se demuestra con un audio, se demuestra con información dura, con trabajo judicial. ¿En qué está laburando, maestro? Y también con el trabajo de periodista. Me parece muy valioso, por ejemplo, lo que está haciendo Luciana Geuna. Sí, con el PAMI. Con el PAMI, con los sobreprecios. Sí, o sea, sí. vamos a demostrar lo que dice este señor en los audios. Y ese me parece que es el gran desafío para el periodismo. Mira, acabo de terminar como sabes, mi gran debilidad es Filtraleaks. Es mi medio... no debería decirlo. Y sabés que yo siempre estoy presente ahí, siempre estás ahí, sos protagonista. Porque realmente ustedes dos son los que mejores manejan las filtraciones, las grandes filtraciones del último tiempo los ha tenido como protagonistas. Filtraleaks no debería decirlo, porque si no parece que soy un loco. Pero es el único medio del mundo que se dedica a cubrir noticias de filtraciones. O sea, hay medios de filtraciones, como por ejemplo puede ser Wikileaks, ahora ya no se dedica a publicar filtraciones, pero en su época lo hacía. El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que publicó los Panama Papers. Está el OCCRP, que ha publicado las más importantes filtraciones de los últimos años. Hay uno nuevo que se llama DDoS Secrets, que está publicando muchas filtraciones. Pero todos estos medios publican sus propias filtraciones y nada más. Es como lo que hacen ustedes. Lo que no existe es una curaduría. En mi sitio tengo todas las filtraciones del mundo, todo lo que está pasando en filtraciones en todo el mundo, y aparte desde un lugar analítico, ¿entendés? Yo no hice la filtración de ustedes, yo las estudio, las analizo y opino sobre lo que ustedes hacen. Entonces, me parece que ese trabajo, así como hay medios de espectáculo, medios de música, medios de cocina, medios de todo, ¿cómo es que no estamos estudiando las filtraciones, que es el futuro del periodismo? Entonces, ese es donde tengo mi gran líbido. Sigo siendo el editor de internacionales de Página 12, entonces estoy todo el tiempo siguiendo la agenda internacional, y por suerte les puedo decir, acabo de entregar y gracias a ustedes se va a adelantar la publicación de mi nuevo libro que se llama Filtraciones, y que termina justamente con el caso de ustedes. ¡Oh, Vita! ¡Qué lindo! Bueno, te quiero un montón, lo sabes, y te respeto y te admiro. Mira, vos sabés, Mauro, primero que yo, como te quiero mucho, lo contento que estoy de este momento tuyo, de esa sonrisa. Yo me imaginé que los iba a ver a ustedes dos muertos, porque me imagino que no duermen hace semanas, pero realmente estos son los momentos lindos, pero vos estuviste en los momentos difíciles. Vos sabés que pasé momentos difíciles hasta que la Corte Suprema me dio la razón. 6 jueces me habían fallado en contra con el tema Macri, y nadie me apoyó tanto como Mauro en ese momento. Nos falta la Libertadores, así que vamos por eso. Vamos. Gracias, Santi. Gracias a vos, Mauro. Santiago O'Donnell,